לך עולם אתה אל ואינו דמלבדך חזק אותי לה בדרכך באהבה גדולה מלך העולם אתה אל ואינו מלבדך חזק אותי לה ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכולנו ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה בשם ישוע המשיח. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén. Shalom, mis amados. Bueno, pues el día de hoy llegamos al final de esta serie de 5 estudios titulada La verdadera identidad del pueblo de Israel. Antes que nada, mis amados, pues quiero agradecer a nuestro Abba Yahweh por todo lo que nos ha permitido aprender y estudiar dentro de lo que es su palabra. Bien, mis amados, hoy veremos el último estudio titulado El reino de Yahweh. Bien, con este estudio vamos a comprobar otras cosas, mis amados. Por ahí la creencia cristiana tiene una referencia para poder, ellos se basan más bien en esto, en una palabra que se llama el dispensacionalismo, y consta de 7 dispensaciones que según ellos, desde la creación hasta a la llegada de nuestro Mashiach, son 7 dispensaciones. Bien, nosotros vamos a comprobar, como siempre, con la bendita Torah, que no son 7 dispensaciones, sino que son 7 puntos del reino de Yahweh. Bien, vamos a empezar viendo primero los 7 puntos de esta palabra que es el dispensacionalismo, y comienza con el primer punto, que es la inocencia. Vamos a ver, y dice así: en el Edén, Adán y Eva tenían que obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido, con lo cual aseguraban ser inocentes de pecado. Ambos fallaron. Segundo punto, conciencia. Desde la caída hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba. Fallaron en esto, ya que el designio del corazón de ellos fue de continuo solamente el mal, en vez de buscar a Dios. Tercer punto de su dispensacionalismo, dice, o tercera dispensación, gobierno humano. De Noé a Abraham, ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. Promesa. Al fallar los gobiernos en su cometido, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ley. Desde Moisés a Jesús, el ser humano solo podía acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo. Gracia. Solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, conciencia de pecado, podemos reconocer que en Jesús, el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y último punto o séptima dispensación, dice, el reino milenial. Al fin de los tiempos surgirá un periodo de 1000 años en los cuales Jesús reinará en la tierra. Será una época de esplendor sin precedentes. Al finalizar este tiempo, Satanás será librado con el objetivo de probar por última vez la fe del ser humano. Tras este periodo se acabará el tiempo y surgirá una nueva tierra y un nuevo cielo, ya que todo lo conocido será destruido. Bien, mis amados, según ellos, estas 7 etapas que forman su dispensacionalismo, me llama mucho la atención cuando expresan
que la ley mosaica, o lo que es la Torá, es imposible de cumplir. ¿Ven, mis amados, cómo se acomodan las cosas según les conviene? Miren, esto es muy claro para todos. La Torá la cumple quien la quiera cumplir, y quien no, pues no. Así de fácil, mis amados. No busquemos excusas ni pretextos. Bien, ahora veamos lo que dice la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah. Y en la escritura vamos a encontrar claramente las 7 etapas del reino de Yahweh, y son las siguientes. Primera etapa, el reino de Yahweh. La segunda etapa, la caída del reino de Yahweh. Punto número 3, el reino de Israel. Punto número 4, la caída del reino de Israel. Punto número 5, la restauración del reino de Israel. Punto número 6, el reino de Israel. Y punto número 7, el reino de Yahweh. Bien, como leímos anteriormente, estas 7 etapas empiezan con el reino de Yahweh y terminan con el reino de Yahweh. Comprobemos con la bendita palabra de nuestro Adón, que es su Torah, y empecemos con nuestro pasuk base, que es Mashesh Lihim o Hechos 1:6, y dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Los talmidim de Yahshua sabían perfectamente lo que le estaban preguntando, mis amados. Sí, ellos con toda claridad preguntaron por la restauración del reino de Israel, porque ellos sabían perfectamente que el reino de Israel estaba disperso. Y miren lo que nuestro Adón Yahshua les contestó. Vamos ahí mismo en el verso siguiente, que es el verso 7, que dice: Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Muy clara la respuesta que da nuestro Mashiach Yahshua, mis amados. Él no dijo: a ustedes no les toca saber cuándo restauraré a la iglesia, ya que tengo 2 pueblos, unos son ustedes y otros son la iglesia. No, él no dijo eso. El reino de Israel es solamente de Israel y de todos aquellos que quieran formar de este pueblo, tal y como lo hemos visto en estos estudios anteriores, mis amados. Bien, Yahshua les contestó refiriéndose a la restauración del reino de Israel. Y esto pues está claramente en Matilla 16 y 15:24, y estos versos nos lo confirman muy claramente. Bien, comencemos con nuestro primer punto, que es el reino de Yahweh, la creación. Bien, acompáñenme a leer estos siguientes versos que están en Shemot, Éxodo 20:11, Bereshit, Génesis 1:26 al 28 y Génesis 2:15 al 17, y dice así: porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el 7º día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastre en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra él los creó. Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Y Yahweh Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo.
Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero el árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Bien, mis amados, Yahweh creó al mundo para gobernarlo a través del hombre y le da instrucciones. Estas instrucciones tienen la forma en la que opera la Torá, que es la enseñanza o instrucción de Yahweh, y así guiarlo en su caminar. Yahweh expresamente le dice al hombre lo que tiene que hacer, porque Yahweh creó al hombre para ser eterno. El verso de Bereshit 2:17 lo confirma. Nuestro Creador le dice que no coma del árbol del bien y el mal, porque el día que comiera de él moriría. Y así fue. Ese mismo día, Adán y Java murieron espiritualmente y después físicamente. Recordemos, mis amados, que un día de Yahweh son 1000 años para nosotros. Adán vivió 930 años, así que efectivamente Adán murió en ese mismo día, en el día de Yahweh. Esto nos demuestra que no obedecer la enseñanza o instrucción de Yahweh, que es la Torá, nos causará la muerte eterna. Sí, mis amados, la muerte eterna significa la total separación con nuestro Creador. No estaremos con Él en la eternidad, como veremos enseguida. Bien, vamos a leer ahora unos versos de Romanos 5:12 y Romanos 6:23, y dice así: así es como funciona, por medio de un individuo así es como funciona, por medio de un individuo fue el que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yahshua, nuestro Adón. Así que, mis amados, lo que dice el primer verso es que la paga del pecado es muerte. Todos moriremos físicamente, eso es un hecho. Shaul dice que recibiremos la vida eterna si estamos en unión con nuestro Mashiach Yahshua. Pero ¿cómo estamos en esa unión? Solo por creer en él ya soy salvo y me gané la vida eterna. Veamos qué dice nuestro Adón Yahshua. Y esto está en Yahanano Juan 14:15, y dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos, mis amados? 10, claro. Otros enseñan 9 o 8 y te dicen que con que creas ya eres salvo. Ahí está su gracia barata y en oferta, mis amados. Hay que cumplir con la Torá. No nos engañemos ni nos dejemos engañar, pero si hacemos lo que dice la Torá y confiamos en nuestro Mashiach Yahshua, entonces estamos seguros de sus palabras cuando dijo: todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, mis amados, pasemos al punto número 2, que es la caída del reino de Yahweh, o caída de la humanidad. Recordemos que nuestro Abba hizo al mundo para gobernarlo a través del hombre, pero cuando el hombre pecó, hizo que el reino de Yahweh y la humanidad cayeran hasta el final de los tiempos. Vamos a ver, esto lo podemos ver vamos a leer Bereshit, Génesis capítulo 3, versos 6, 7, 23 y 24, y dice: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Por lo tanto, Yahweh Elohim los echó del paraíso de Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado.
Así que él echó a Adán y lo causó a vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, mis amados, el verso 6 dice que la mujer vio y que era placentero a la vista. Entonces, lo que nos indica esto es que por la vista también penetra el pecado. Por la vista, el hombre y la mujer codician lo que no les es permitido tener. El mitzvah dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Estas cosas, mis amados, se codician por la vista. Por lo tanto, así como cayeron nuestros primeros padres, así también nosotros podemos caer por la vista. Recuerda las palabras de nuestro Mashiach cuando dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo tu cuerpo sea echado en el Geit Inom. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado en la manera en que vemos y qué es lo que vemos. Estas palabras nos dicen que no pequemos con la vista. La mayoría de los pecados vienen por los ojos, y fue como el pecado entró en el mundo. Porque en 1 de Juan 2:16 dice, porque todas las cosas del mundo, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Bien, el verso 7 dice que los ojos de ambos fueron abiertos, pero abiertos al conocimiento de lo bueno y lo malo, ya que ellos no sabían que estaban desnudos, pero en cuanto entró el pecado en ellos, supieron que estaban desnudos y se taparon. Es por eso que hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy la gente se desnuda sin ninguna vergüenza y dicen que no es malo, y hacen toda clase de impiedades delante de los ojos de nuestro Creador, mis amados. En los versos 23 y 24 notamos con toda claridad la separación del hombre con Yahweh, separación de su presencia Kadosh, la muerte espiritual, y la separación del árbol de la vida que es la Torah. Antes de su pecado, el hombre y su mujer gozaban de una relación muy estrecha con Yahweh, y el mismo hombre originó la caída del reino de Yahweh, ya que, como vimos anteriormente, nuestro Creador quería gobernar al mundo a través del hombre, pero el hombre decidió por sí mismo volverse ingobernable y no obedecer. No porque las ordenanzas de nuestro Creador sean imposibles de cumplir, como afirman los dispensacionalistas. Simplemente al ser humano no le gusta obedecer ni ser gobernado por su Creador. Y estos fueron los comienzos de la caída de la humanidad y la separación con nuestro Creador. Bien, al poner Yahweh querubín para guardar el árbol de la vida, es porque el ser humano tenía que pagar con muerte el pecado cometido y ya no era digno de vivir eternamente, tal y como lo leímos en Bereshit 2:17. Este árbol de la vida es la referencia a la Torah. En Proverbios 3:18 dice lo siguiente, mis amados: ella es árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Bien, el árbol de la vida es la Torah de Yahweh, mis amados, y obedecerla produce sabiduría, que a su vez produce longevidad, riqueza, reconocimiento, gozo, shalom, bienestar, salud, vitalidad y felicidad. Yahweh mismo nos dice: aférrate a la Torah y serás feliz, porque la Torah en sí misma es la palabra de vida o árbol de vida, que a la vez es Yahshua. Bien, con esto terminamos el punto número 2, mis amados, y pasemos al punto número 3. El reino de Israel. Vamos a leer Bereshit Génesis 35, 10 y 11, y dice: Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Yisrael. Así que él le puso por nombre Yisrael. Además, Elohim le dijo: yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate,
naciones, ciertamente una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti. Bien, mis amados, con este verso pues se echa por tierra el punto donde los cristianos dicen en su dispensación que Israel y la iglesia son cosas diferentes y separadas. Este verso dice claramente una asamblea de naciones, no dice una nación de Israel y una iglesia. Ahora veamos lo siguiente. Veamos el nombre de Israel y lo que significa. Este nombre de Israel significa príncipe de Elohim, el que gobierna con Elohim, porque su Yetzer Hatov, inclinación al bien, vence sobre su Yetzer Hara, inclinación al mal. Con Jacob llamado Israel comienza el gobierno o reino de Israel y el nacimiento de la nación de Israel y sus 12 tribus. Veamos. Nacimiento de la nación de Israel. Vamos a leer Devarim o Deuteronomio 7:7, 7:8 y 19:5 y dice: Yahweh no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien fue porque Yahweh los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faraón, rey de Mitzrayim. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Bien, el último verso dice, y guardan mi pacto. Yahweh mismo nos está dando la elección de guardarlo o no. ¿En dónde está lo imposible de cumplir? Yahweh dice que Abraham prestó cuidadosa atención a su voz y se convirtió en el padre de Israel y de multitud de naciones. Esto lo podemos ver en Génesis 25. Aquí vemos la condición imperativa para ser parte de su pueblo escogido. Necesitamos obedecer a su voz, a nuestro Mashiach, que es la personificación misma de su voz. Les dejo, mis amados, los siguientes versos para que los apunten y los lean en casa y vean la importancia de obedecer a su voz, que es Yahshua. Bien, les dejo estos versos, están en Juan 3:36, Juan 8:31, Juan 8:51 y 52, Juan 12:50, Juan 14:15, Juan 14:21 y Juan 15:10. Bien, entonces vuelvo a reiterar. Está en todos nosotros obedecer o no. Lo que pasa es que el cristianismo se la pone cómoda. No le gusta obedecer la Torah. Te vende una gracia barata y en oferta, como dije antes. Y si tú, mi amado o mi amada, aún estás en el cristianismo, pues te invito a escudriñar la palabra de nuestro Abba y también te invito a que salgas de ahí. Bien, el pueblo de Israel es la base estructural para el sacerdocio y enseñanza a otros pueblos. Israel es el pueblo Kadosh o pueblo apartado de Yahweh. Veamos, esto lo podemos encontrar en Shemot 19, 6 al 8 y 24, 8 y dice: y ustedes serán un reino de Kohanim, sacerdotes, para mí, una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y se les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Aquí notamos, mis amados, claramente el pacto que Yahweh hizo con Moshe y su pueblo, el pueblo de Israel.
Entonces Yahweh procede a dar la Torá, que significa enseñanza o instrucción, no ley. Torá es la instrucción de Yahweh para su pueblo amado Israel. Bien, mis amados, pasemos al cuarto punto, que es la caída del reino de Israel. Esta caída del reino de Israel comienza con el pecado de Shlomo o Salomón, y vamos a leerlo en Primera de Reyes 11, versos 4 al 6 y 11, no, perdón, sí está bien, del 11, 4 al 6, y dice: pues cuando Shlomo se hizo viejo, su corazón no era perfecto hacia Yahweh su Elohim, como el corazón de David su padre había sido. Pues Shlomo siguió a Ashtoret, la diosa de los Sidoni, y Milcom, la abominación de los Amoni. Por tanto, Shlomo hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, y no siguió a Yahweh completamente como David su padre había hecho. Bien, veamos ahora la división del reino, mis amados. Sigamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 31-32, y dice: entonces dijo a Yarobeam: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Bien, los días de gloria bajo David fue la última ocasión en que el reino perteneció todo a Israel, compuesto de las 12 tribus. Aproximadamente en el año 921 antes de nuestra era, las 10 tribus del norte se separaron de la casa de David y se llamaron a sí mismos Yisrael Efraim, haciendo de Samaria o Shomron su capital. Por esto, samaritanos y Yahudim no se podían ver. Las tribus sureñas de Yehudá, Benjamín y Leví constituyeron el reino del sur bajo Rehabeam, el hijo de Shlomo, y con Jerusalén como su capital. Cuando Rehabeam preparaba un ejército para recuperar las 10 tribus renegadas en el norte, Yahweh se lo prohíbe. Esto está en Primera de Reyes 12:24. Ahorita lo vamos a leer. Al decirle a Rehabeam que esta separación en la casa de David viene de él, de Yahweh, y que ellos no deberían pelear contra sus hermanos, y nuestro Creador escogió no sanar la división, rencor y odio hasta que lo hiciera el Mashiach Yahshua. Bien, vamos a ver este verso en Primera de Reyes 12:24, y dice: diles, así dice Yahweh, ustedes no irán a pelear con sus hermanos los hijos de Israel. Todo hombre regresará a su casa, porque esto es mi quehacer. Ellos prestaron atención a la palabra de Yahweh y desistieron de ir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Bien, todos los levitas fueron echados del reino del norte cuando Yarobeam, el siervo de Shlomo, nombró sus propios sacerdotes en contra de la Torá. Eso está en 2 de Crónicas 11, versos 13 y 14. Mas muchos de las tribus del norte de Efraín, Menashe y Shimeón, se unieron al reino del sur, y por esta razón nadie puede realmente identificar si son Yahudim o Efraim, porque había de ambos en el norte y en el sur. Bien, desde este momento hasta hoy, las 10 tribus separadas se convirtieron oficialmente en Efraín, Israel, y las otras 2 en Yehudá, Benjamín. Y después se les unió Leví, como ya vimos, y se convirtieron en el reino del sur o casa de Yehudá,
No obstante, las dos casas continuaron pecando contra Yahweh y veamos cómo quedaron conformadas. Bien, en el reino de Israel se dividió entonces en dos casas de Israel. El reino del sur quedó conformado por las tribus de Judá y Benjamín, y el reino del norte quedó conformado con las 10 tribus que son las de Reuben, Shimón, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Issacar, Zebulún, Menashe y Efraín. Con todo esto se comprueba, mis amados, la falsedad de la doctrina del reemplazo. Bien, nadie, absolutamente nadie puede reemplazar al pueblo amado de Yahweh, que es Israel. Bien, esta fue la caída del reino de Israel. Bien, ahora vamos a entrar al punto número 5. Este punto sí es un poco largo, mis amados, entonces les voy a pedir que me tengan por favor mucha paciencia, porque tiene varios puntos que sí debemos de ver con toda claridad. Bien, entonces el punto número 5 es la restauración de Israel, o las dos casas más los extranjeros. Bien, ¿cómo se llevará a cabo esta restauración de Israel? Bien, nuestro Mashiach vino con dos misiones. Vamos a ver la primera. La primera misión es como siervo, como el Mashiach ben Yosef, o como el Mashiach hijo de José, como siervo. Esto lo podemos ver, mis amados, vamos a leerlo en Zacarías 3:8 y Matillá 12:18, y dice: escucha, Cohen Agadol, Yehoshua, ambos, tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo, Semaj, el retoño. Bien, en Matillá 12:18 dice: aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, con quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi ruaj y anunciará justicia a los gentiles. Bien, la segunda misión es como el Mashiach ben David, o el Mashiach hijo de David, el rey. Bien, esto lo podemos ver en Yirmeyahu Jeremías 23:5, y dice: he aquí, los días vienen, dice Yahweh, cuando yo levantaré una rama justa de David, él, un rey, reinará y comprenderá. Él ejecutará juicio y rectitud en la tierra. Bien, vamos ahora a ver la aparición y misión de Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Y esto está en Matillá o Mateo 1:20 y 21, y dice: pero mientras él pensaba esto, un malaj de Yahweh se le apareció en un sueño y dijo: Yosef, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh es. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, aquí notamos ya su aparición como ser humano, como hijo de Yosef y Miriam, y su misión sería salvar a su pueblo de sus pecados. Bien, claramente leímos en los versos, mis amados, dice: vino a salvar a su pueblo, no vino a salvar a ninguna iglesia ni a crear ninguna. Bien, vamos a ver el mensaje de Yahshua HaMashiach. Esto lo vamos a leer en Mateo 4:18-19 y en Yirmeyahu Jeremías 16:16, y dice: mientras Yahshua caminaba por el lago Kinneret, vio dos hermanos que eran pescadores, Shimeón, conocido como Kefa, y su hermano Andri, echando sus redes en el lago. Yahshua les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y fueron con él. Contempla,
Yahweh dice: mandaré a buscar muchos pescadores y ellos los pescarán. Después mandaré a buscar muchos cazadores y ellos los cazarán de todo monte y colina y de cuevas en las rocas. Bien, este verso de Yirmeyá tiene doble significado, mis amados. Uno, para llevárselos a Babel, y otro, es maravilloso que recordemos que esto lo dijo Yahweh, Yahshua, por medio de Yirmeyá, alrededor de 700 años antes de que Yahshua personalmente se lo dijera a sus discípulos. En el verso 18, ahí lo vemos: mientras Yahshua caminaba por el lago Kinneret, vio dos hermanos que eran pescadores, Shimeón, conocido como Kefa, y su hermano Andrés, echando sus redes en el lago. El verso 19 dice: Yahshua les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y en efecto, Pedro, Kefa, sí estuvo pescando, más bien pescando la diáspora de Babel, mis amados. Esto lo podemos ver en sus dos cartas. Los cazadores son los antisemitas que odian a todo el pueblo de Israel, gente anti-Torah, anti-Yahshua, y es ¿quién? Pues nada más que Roma, mis amados. Bien, vamos a leer ahora el verso de Yahanán Juan 10:16, y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bien, si algo hecho por el hombre llamado iglesia existiera de verdad, entonces ¿cómo pueden explicar los siguientes versos? Vamos a leerlos, mis amados. Están en Mateo 10, versos 6 y 7 y 15-24, y dice: vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahshua afirma que habrá un solo rebaño, no dos. Ese rebaño es Israel, no la iglesia. Todas las ovejas se tienen que reunir en el mismo rebaño, Yahudá, Efraín, juntos en Israel, no la iglesia. Debido a los cautiverios de Efraín y Yahudá, el mundo entero posee sangre israelita. Esto lo vimos en el estudio pasado, en el estudio de perdón, mis amados, estoy haciendo memoria. Fue en el hijo derrochador, perdónenme. Eso lo vimos ahí. Entonces, por tanto, cuando Yahshua dice esto, son ambas casas de Israel por las cuales él vino, aparte de los extranjeros que se quieran unir a Israel por la sangre del Mashiach, claro, y obediencia a la Torá. Todos los que vengan son ciudadanos de Israel. Hay que notar aquí que Yahshua dice que vino por Israel. Él no vino por ninguna iglesia pagana, mis amados. Bien, leamos ahora los versos de Yirmeyá, Jeremías 31 al 33, y miren lo que dice. Aquí está: los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto. A pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, este nuevo pacto, que es lo que llaman Nuevo Testamento, el pacto renovado, fue dado como Torah, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas, mis amados. Eso lo podemos ver en Hebreos 8:6.
La asamblea del Mashiach, que es Israel, y la asamblea es obediente a la Torá. Además, la Torá no fue dada a ninguna iglesia, sino a las dos casas de Israel. En los versos 31 y al 34 de Yirmeyá, donde las profecías nos dicen que el nuevo pacto será para ambas casas de Israel, como vimos, al fin de perdonar el pecado e interiorizar la Torá por medio del Brit Haleb o circuncisión del corazón. Estos versículos no dicen nada acerca de que el nuevo pacto sea para nadie más. Bien, vamos a leer Mateo 26 del verso 26 al 28 y dice: Mientras ellos comían, Yeshua tomó un pedazo de matza, pronunció una bejará, lo partió, lo dio a sus talmidim y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, se comprueba entonces con los versos anteriores que el nuevo pacto fue hecho con las dos casas de Israel y con todos aquellos que quieran formar parte del pueblo de Yahweh. Bien, veamos ahora el siguiente verso, y esto está en Romanos 11:24 y dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuánto más, mucho más serán las ramas del olivo naturales reinjertadas en su propio árbol del olivo. Bien, Efraín fue y se injertó en otro lugar, pero sigue siendo llamado ramas del olivo, aunque salvaje, pero ahora por medio de Yahshua están siendo reinjertados en un olivo cultivado. En otras palabras, estaban en el olivo y debido a su estilo de vida no cultivado se volvieron salvajes y se convirtieron en parte del árbol salvaje. Bien, mis amados, yo no encuentro ningún verso que diga que la iglesia ya formaba parte del árbol de olivo, que después se fue y que ahora vuelven a ser reinjertados. Eso no lo dice. Bien, vamos a comprobarlo y vamos a leer Ezequiel 37, 19 al 22 y dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Bien, yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Bien, mis amados, esta es la obra más maravillosa hecha por Yeshua en esta época. La casa de Efraín unida con sus hermanas, la casa de Yehudá, para terminar con 2700 años de enemistad. Las dos casas solo se pueden unir como hermanos que son en las manos de Yeshua HaMashiach. Esta es la restauración del reino de Israel, mis amados, tal y como lo preguntaron sus talmidim.
Esto lo leímos en nuestro pasuk base. Bien, este mensaje debe de ser predicado constantemente a las dos casas y a los extranjeros con ellos. Efraín saldrá y está saliendo ya de entre los gentiles, que es donde han estado por 2700 años despreciando la Torá de Yahweh. Todos los territorios escriturales de Israel serán devueltos, y esto sucederá completamente cuando el único rey regrese a reinar. Bien, mis amados, vamos a ver ahora plenitud de gentes, muchas naciones, Efraín. Esto vamos a leerlo en Bereshit, Génesis 48, versos 17 al 19, y dice: Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació, y levantó la mano de su padre para quitársela de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menashe. Joseph le dijo a su padre: No lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: Yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Bien, aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura, mis amados. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano Menashe, Israel o Jacob declara que la semilla o cera de Efraín llegará a ser el Melo HaGoyim, o la plenitud de los gentiles. La semilla física de Abraham, Yitzhak y Jacob, que fue prometida literalmente a llenar la tierra un día como la arena y polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Bien, ahora vendría a pasar en y a través de Efraín. Efraín sería el vehículo a través del cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Male HaGoyim es plenitud de los gentiles, y esto lo podemos ver en Romanos 11:25. Ahí Shaul lo dice como el método y medio por el cual todo Israel sería salvo. La única otra vez en que esta palabra es usada en el Tanaj es en el Salmo 24:1, en donde el salmista declara que la tierra y su plenitud son de Yahweh. La tierra está llena de pueblos, lugares y cosas que pertenecen a Yahweh. No habrá casi nadie en la tierra que no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es en la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontrados. Bien, pasemos ahora al mensaje de los Talmidim. Vamos a Efesios 2:14 y dice: Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejitzá que nos dividía. Bien, si Yahshua junta a ambos pueblos, entonces tiene que haber dos pueblos para juntar. Muchos niegan la escritura diciendo que a Efraín se lo tragó la tierra, pero Yahshua dice otra cosa: ambos pueblos son ambas casas de Israel. Una Efraín y Israel y Yehudá y Israel. Bien, en Ezequiel Yahshua juntará en su propia mano a Efraín y a Yehudá para ser uno. Veamos el verso en Ezequiel 37:19 y dice: Diles que Yahweh dice esto: Yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y las haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. En Isaías 11:10 dice: En aquel día la raíz de Yishai y él que se levantará para regir a los Goyim, y en él
los Goyim confiarán y el lugar donde él descansa será glorioso. Bien, estos versos afirman que el Mesías es la raíz de Yosef y la rama de David, el que llevará a cabo esta reunificación de ambos pueblos o las dos casas dispersas, es decir, el Israel judío y el Israel desechado Efraín. Bien, esto lo vamos a comprobar en Isaías 11:13 y dice: y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no envidiará a Yahudá, y Yahudá no afligirá a Efraín. Bien, ¿acaso, mis amados, en este verso habla de alguna iglesia? Claro que no. Bien, mis amados, con esto terminamos el quinto punto y vamos a pasar al sexto, que es el reino de Israel y milenio sabático. Inicio del milenio sabático o restauración de la humanidad. Bien, este inicio del milenio comienza después de la gran tribulación, mis amados, donde sucederán cosas terribles para la humanidad. Pero si nosotros nos mantenemos firmes hasta el final, como dice la palabra de Yahweh, entonces evitaremos lo que a continuación dice en Yirmeyá. Vamos a leer, mis amados, el verso de Yirmeyá, Jeremías 14:16, y dice: y el pueblo a quien ellos profetizan, ellos serán echados a las calles de Yarushalayim a causa de la espada y la hambruna, y no habrá nadie para sepultarlos. Ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas morirán, porque yo derramaré su propia perversidad sobre ellos. Tremendo, mis amados, aunque estamos rodeados de falsos maestros, de falsos profetas y farsantes de todo tipo, todos tenemos la obligación de estudiar para no caer en sus garras, mis amados. No podemos volcar toda la culpa a ellos delante de Yahweh, en el día del juicio, por supuesto, grande para algunos y horrible para otros. No podemos decir: pastorcito, rabinito, me embarcaste. No, eso no lo podemos decir. Nosotros tenemos la total responsabilidad por nuestra propia vida eterna. Bien, punto número 2, mis amados. Final del milenio sabático o final de nuestros tiempos. Vamos a leer Itgalud o Apocalipsis capítulo 20 versos del 7 al 10 y dice: cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable, como la arena a la orilla del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Esta es la victoria final de Yahweh, y no es la misma del capítulo 19, que fue Yeshua quien los mató con la palabra. Rey de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, lugares situados al norte de Israel según Ezequiel 38 y 39. Gog celebrará en el futuro una alianza militar para invadir a Israel. Gracias a la intervención de Yahweh, Gog y sus muchos aliados serán totalmente destruidos por fuego en la tierra de Israel. La identificación de Gog y Magog, sin embargo, se complica, mis amados, por 2 factores. Bien, primero, por la dificultad en traducir Ezequiel 38.2. Pueden ser los demonios sueltos de tártaros ahí en los capítulos 9 y 10,
y el lenguaje apocalíptico de Ezequiel. En hebreo reza Gog, país de Magog, y la siguiente frase podría traducirse, príncipe de Ros, de Mesec y Tubal. Algunos intérpretes, tomando en cuenta que Mesec y Tubal se sitúan entre los mares Negro y Caspio, identifican a Ros con la tribu de Rus, de Rusia del sur, y a Magog, lugar desconocido, aparentemente identificado como persona. Eso aparece en Génesis 10:2, con la región noreste de Asia Menor. Por otra parte, Ezequiel puede haber combinado rasgos de diferentes personajes contemporáneos. Por ejemplo, Gigés, rey de Lidia, para hacer de Gog el tipo de conquistador bárbaro, que en el futuro habría de atribular a Israel. En tal caso, Magog sería el pueblo que le acompañará y no un país. Les recomiendo que lean, mis amados, Génesis 10, versos 1 y 2. Bien, con esto terminamos el punto número 6, mis amados, y pasamos al punto número 7 y final de este estudio, que es el reino de Yahweh, la eternidad. Bien, Yahweh entrega el reino, mis amados, Yahshua entrega el reino a Yahweh. Leamos 1 de Corintios 15, 24, 25 y 28, y dice: después la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió todo a Él, para que así Yahweh sea todo en todos. Bien, Yahweh el Padre ha sido eliminado del camino por dos entidades, mis amados. La católica lo suplantó por un ídolo femenino y otro afeminado. Los cristianos solo se quedaron con un ídolo masculino heredado. Entonces el Padre no se ve por ningún sitio. Abba Yahweh es el soberano arquitecto y diseñador de todo, y Yahshua, su Hijo, su palabra, está sometido totalmente al Padre. Esto está muy bien explicado en el libro de Yahanán. Aun cuando Yahshua reine en la tierra, Él tomará todas las órdenes del Padre Yahweh. Bien, cielo y tierra nueva, mis amados. Vamos a leer Hitgaludo Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 y 2 y 3. Primero vamos a leer 1 y 2, y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la Yarushalayim de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Bueno, pues por ahí dicen, mis amados, que la novia del Cordero es la tal iglesia, pero ¿cómo puede ser esto? Si las escrituras dicen algo diferente. Las escrituras dicen claramente que la esposa del Cordero será la Yarushalayim, que desciende de lo alto. Aún más, las escrituras dicen que esta Yarushalayim, que desciende de lo alto, tiene 12 puertas, cada una con el nombre de una de las tribus de Israel. Y pues yo no veo que haya ninguna puerta con el nombre de católicos o cristianos o musulmanes o etcétera, mis amados. Bien, terminemos leyendo el último verso de este estudio, que es Hitgaludo Apocalipsis 21:3, y dice: oí una gran voz del trono que decía: miren, la Shejiná de Yahweh está con la humanidad y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Él mismo, Yahweh, con ellos será su Elohim. Bien, mis amados, pues este verso nos habla ya de la eternidad que pasaremos con nuestro Abba Yahweh. Bien, mis amados, pues con esto concluimos este estudio y la serie
de los 5, que se tituló La verdadera identidad del pueblo de Israel. Bien, si Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el video titulado El Aleph y la Taf. Que nuestro Abba Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה